Para que tengas una idea, aquí en Chicago, fíjate las temperaturas en -5 grados. Estas son temperaturas, pero mi cuerpo y el cuerpo de nuestra gente las está sintiendo entre -15 a -25 grados. Vamos a estar viendo condiciones totalmente distintas, con nieve, fuertes vientos y sobre todas las cosas una caída dramática en cuanto a temperaturas. Debemos decir que en esta localidad se pudieran estar experimentando vientos sobre las 50 millas por hora que generarán que las personas aquí puedan sentir las temperaturas en -30 grados. Puede congelar su piel. Escuché esa pregunta, nuestra gente, el comportamiento ha sido de protegerse. No hemos visto mucha gente en la calle, muy pocas. El flujo vehicular es sumamente limitado. Las personas han quedado en casa y obviamente las autoridades indican que la mejor manera de protegernos es mantenernos en un lugar cálido porque estas temperaturas son realmente sumamente peligrosas. Para todos ustedes, la recomendación: quedarse en casa. Estamos en una aventura más ahora mismo en Chicago. Es exactamente mes de enero, ya fines de enero, y aquí en Chicago se vive el invierno. Ya a pocos minutos de aquí está el centro de la ciudad, el downtown. Hemos venido aquí a darle un vistazo al lago y quería enseñarles algo, y además también este video va para ti que a veces erróneamente piensas de que en todos los estados el invierno aquí en Estados Unidos es igual. Así que si no te quieres perder esta aventura, quédate a ver el siguiente video. A ver, esto es lo que les quería enseñar. Miren, miren todo esto, está congelado. Todo el lago está congelado, gente, ¿pueden creerlo? Solamente se puede ver aquí más o menos el clima en Chicago, para que se hagan una idea de lo frío que está actualmente ahora mismo. Miren, wow, esto es algo increíble. Esta es una parte del lago Michigan, gente. Miren, está todo congelado y lo más curioso me da risa que en la parte de allá las palomas están haciendo una reunión, ya que se puede hacer una reunión porque todo esto es como una, se podría decir, una pista de hielo. Lo que le recomiendo al público que si vienen a visitar esta parte del lago Michigan, tengan mucho cuidado porque hay áreas que están resbalosas por esto de hielo negro. Tengan mucho cuidado con ese tema, y además ahora mismo vamos a hablar de todo lo que es abrigo y el clima, que es lo más importante. Ahora vamos a intentar captar alguno de estas palomitas. No sé si son patos, gente, o palomitas. Coméntenmelo aquí abajo, miren. Vamos a tratar de hacerle un zoom. Ahí están todos reunidos en la parte del medio todavía, gente. Esto no se ve en verano, por ejemplo, o en otoño. Solamente se puede ver en invierno. Pero miren lo fantástico que es invierno aquí. No solamente por el frío ni por el hielo, sino por la naturaleza. Miren todo esto. Ahora, gente, a pesar de la neblina, las ventiscas heladas, se disfruta la estadía aquí. La verdad es que el paisaje es algo espectacular. Y además, miren la parte de acá. Esto no se va a deshielar probablemente dentro de 2 meses, va a estar todo igual. Las condiciones climáticas en la noche, el clima, la temperatura empieza a disminuir. Entonces, ahora mismo está como que caminable, pero más tarde ni hablar. Pero miren esta vista de aquí. Ahí está el centro de la ciudad. Increíble. Pasó un accidente. Gente, estas cosas suelen pasar. Lo que yo hice fue tratar de sacar una toma. El viento sacudió, revolcó al dron en el aire y lo botó al suelo. Se rompieron hélices del dron. Lo que yo decidí en ese momento es
tratar de no volar más, porque la verdad es que el clima en Chicago es extremo. Fui una semana después de la tormenta invernal que pasó ahí y estaba helado. Estaba preguntando el clima y las personas me decían que estábamos menos 25, menos 30 grados. Yo no puedo creer cómo las personas de ahí, de Chicago, salen a correr, a hacer deporte como si nada. No sé si es algo de se aclimataron, ya están acostumbrados a estas cosas, pero las personas estaban corriendo y yo dije, qué loco, no, yo no puedo. Y además les comento, traté de hacer muchas tomas, por eso estoy grabando esta toma aquí, en exteriores, en Chicago, y la verdad es que el audio, me van a disculpar si hay muchas interrupciones en el audio en el transcurso del inicio del video y hasta ahora, porque afuera en Chicago no se puede grabar. Estoy utilizando un micrófono Rode de muy buena calidad, recubierto con una espuma, y además también le pongo esto para que corte el viento. Y nada, o sea, el audio que estoy oyendo ahora en la edición no está bueno, así que he tratado de explicarle lo que pasó en ese momento. Estaba súper helado, yo estaba como con 4 capas de abrigo, de una tras otra, y así sentía frío, o sea que el clima estaba... Por suerte gente, no cayó nieve, no cayó mucho nieve. Estaba helado, sí, helado, frío, sí. Había muy poquita nieve, pero eso me permitió manejar de aquí, de Indiana a Chicago, a llevarles todo lo que ocurrió esos días. Así que, wow, la verdad es que me impresionó muchísimo las condiciones climáticas y me sorprendió porque la verdad es que hay muchas personas que dicen, no, en todos los estados es igual el clima, no pasa nada. No, en Chicago sí hay verdadero frío. Gente, si voy viendo más tomas que el audio no está en tan buena calidad, voy a tratar de explicárselos. Mil disculpas a todo el público y sigamos con el video. Una de las cosas que me llamó más la atención es que las embarcaciones, con las condiciones climáticas y con todo el frío, seguían trabajando. Además, también comentarles que yo no sé cómo puede ser posible de que las embarcaciones salgan con el lago congelado, ¿se imaginan? Ahora, esto me pareció súper admirable, que las personas sigan trabajando, sigan moviéndose a pesar de este frío intenso. Bueno, gente, sigamos. Hola, ¿de dónde están? ¿México? Sí. No. ¿Sí? Sí. Arriba México. Arriba México. A ver, gente, ahora mismo estamos en, se podría decir, el embarcadero donde están los ferries ahora mismo, y como lo ven, o sea, ya no es temprano, ya son 12, 11 y media de la mañana y está vacío. Es por el clima, más que todo. En esta temporada del año como que no se ve muy frecuente los paseos en ferry, pero posiblemente en otoño y en verano esto está reventando. Pero como está el clima, yo creo que el público no se animaría a darse un paseo aquí porque la verdad es que está bien frío. Ahora, el peor error que uno puede cometer cuando viene aquí a Chicago o cuando va a algún otro estado es que todos los estados tienen la misma condición climática, y eso es un error, pero vamos a hablar más a fondo del tema. Aproximadamente aquí el invierno en Chicago dura de 3 a 5 meses. Puede comenzar en abril o antes y dura hasta marzo. Incluso a veces se puede prolongar un poco más. Ahora, si hablamos de temperatura, aquí la temperatura puede llegar hasta los menos 20 grados. ¿Se imaginan eso? A ver, gente, ahora mismo comentarles, no parece que estuviera tan frío, pero la verdad es que sí, está helado. El lago aquí no me deja mentir, está congelado completamente. Ahora, lo peor de venir en invierno a Chicago
Bueno, el clima es tolerable de vez en cuando, pero por algo es Chicago conocida como la ciudad de los vientos. Es decir, si estamos aquí en invierno caminando por las calles y nos sopla el aire con este clima helado, vamos a sentir cómo se nos cala la piel. A ver, comentarle a todo el público que es muy importante venir súper abrigados, especialmente cuidarte el área de las manos con guantes, que yo tengo mis guantes aquí guardados. Lo único que por lo que me los he sacado es porque voy a grabar y por la cámara, pero si no los tuviera puestos. Además también cubrirse las orejas es muy importante. El frío aquí no es un frío normal, el frío aquí es como que si te estuviera quemando la piel. Es un frío que cala, es decir. Así que si ves que se empieza a poner bien, como que tiesa la cara, como que empiezas a sentir una quemazón en las orejas, es debido al frío. A ver gente, y además también comentarles que ahora mismo estamos aquí en el Navy Pier, uno de los lugares más icónicos de Chicago y conocidos como centro turístico más famoso de aquí. A ver, vamos a hablar un poquito de este lugar. Ahora gente, vamos a hablar un poquito del Navy Pier, el puerto naval, que fue construido en la Primera Guerra Mundial. Además también les comento que originalmente este muelle ocupaba un espacio de 3000 pies. Además, fue utilizado por la Marina de Guerra para entrenamientos. Ahora, en la actualidad, el Navy Pier es un lugar turístico y con muchas atracciones. Vamos a encontrar atracciones para los niños, juegos eléctricos, vamos a encontrar comida, restaurantes y muchas cosas más. Venir al Navy Pier no tiene precio gente, es 100% recomendado. Además les comento que las personas como que ya no optan por este paseo por el agua, porque la verdad es que el clima no lo deja, está súper frío. Pero también tienes la opción de venir al Navy Pier si en caso quieres estar en un lugar mucho más acogedor y no estar muy expuesto al frío. Ahora, una de las atracciones más populares en el Navy Pier es la Rueda de la Fortuna o la Rueda del Centenario de Chicago, como tú le quieras llamar. La entrada a esta atracción está $15 por persona y además les comento que está abierto todos los días del año. Ahora comentarles de que yo decidí no subir porque hacía mucho frío. Además me sorprendió que en época de invierno haya mucha gente ahí alrededor. Ahora les comento que tuve que cortar esta escena porque se nos vino un ventarrón súper fuerte. ¡Wow! Gente, sigamos. Me gustaría disfrutar de alguna de estas atracciones, pero como les vuelvo a repetir, el frío a veces no va a dejar que disfrutes mucho de todo lo que hay aquí. He visto que en la noche se pone muy bonito por las luces que emana la ciudad y de aquí también hay muy bonitas luces. Pero ahora como está el clima en enero, en invierno, se hace un poco complicado. No hay mucha gente tampoco, lo que me sorprende, porque usualmente Chicago en cualquier temporada del año está súper lleno. No importa si es invierno, no importa si es verano, no importa si es otoño. Pero ahora mismo como está el clima, y les comento también que hace poco ha pasado Chicago por una tormenta invernal. Así que ahora está todo, se podría decir, limpio. Pero de todas maneras hace mucho frío. Pensé hacer más videos aquí en Chicago, en esta parte de la ciudad, pero incluso personas que viven aquí en la ciudad de Chicago nunca lo terminan de conocer. ¿Por qué? Les comento por qué, porque Chicago es gigantesco y hay lugares que uno nunca termina de descubrir. Ahora mismo estamos en una parte del Navy Pier, nos faltan infinidad de atracciones aquí. Como es invierno, gente, obviamente que voy a estar subiendo contenido cada semana, pero voy a tratar de llevarles al máximo todos los lugares, porque nos ha faltado muchos lugares, nos ha faltado el Riverwalk, nos ha faltado muchos sitios donde tenemos que ir. Pero como les digo, tengan paciencia, que con este frío, wow, la verdad es que se hace muy dificultoso manejar también. Les comento que yo vivo a 3 horas de aquí en Indiana. El cambio de horas también se da, aquí me parece que es 1 hora más temprano. Y yo pensé que el clima, el invierno,
aquí era igual y me he llevado con una sorpresa total, porque el invierno aquí sí pega y el invierno aquí no juega. Así que si no vienes, yo ahora mismo tengo una, tengo dos, tengo tres y abajo tengo un calentador, tengo como 4 capas. Es necesario, sí, para no llegar enfermo a Indiana y no gastar más dinero de lo que tengo, así que tome mucho en cuenta ese tema. A ver, miren, aquí está el anuncito. Aquí dice que no podemos cruzar la cadena, así que asegúrense de no cruzarla, porque la verdad es que aquí, miren esta parte de acá, todo eso está congelado. Y más allá también hay algunas partes que se está congelando ya. Es debido a que vienen más tormentas invernales, gente. Así que venir a Chicago a la vez es un reto para mí, porque te acostumbras al frío, a más frío, y además a las ventiscas fuertes que pasan a cada, se podría decir 20 minutos. El pronóstico del tiempo nunca es exacto, así que vengan con todas las precauciones que les digo, abrigados sobre todo. Ahora, gente, algo que deben de saber es que aquí en el Navy Pier hay como un patio de comidas donde tú vas a poder disfrutar de diferentes restaurantes aquí dentro, y además también comentarles de que es muy bueno venir aquí porque más o menos descansas del frío que está afuera, está soplando el aire muy fuerte, y además hay una helada, pero wow, no podría explicárselo, está súper frío afuera. Ahora comentarles que aquí dentro está calentito y además hay servicios higiénicos. Si en caso tu recorrido se pone así como que muy frío, vienes aquí y disfrutas un momento te relajas, porque la verdad es que esto es como un market. Hay muchas tiendas, hay lugares donde están vendiendo souvenirs, y además miren cómo está decorado adentro. Ya pasó Navidad, pero igual sigue acá todo muy bonito. Miren, aquí tenemos souvenirs de todo tipo, collarcitos acá atrás, pulseras y lo que no puede faltar, comida también. Así que súper chévere. Ahora mismo tengo que comentarles que me sorprendió la cantidad de gente que encontré dentro de Navy Pier. Esto se podría decir que es como un mall, un centro comercial. Y la verdad es que yo estaba preguntándome dónde está toda la gente, y lo que pasaba es que la gente está dentro de los centros comerciales, comiendo aquí dentro de los restaurantes. La verdad es que me sorprendió y estaba muy chévere. Bueno, vamos a dejar para otro video una incursión completa del Navy Pier que se viene. Así que, gente, la verdad es que estuvo buenísimo. Sigamos. Miren esto, gente, qué bonito. Allí hay como una bandada de aves, no sé si son patos o otra cosa, pero miren, están haciendo una línea ahí. Voy a ver si el zoom lo llega a captar. Ahí está, miren, 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 miren. Ah, wow, no sé cómo hacen para sobrevivir con este frío. Ese pelaje de los patos lo quiero yo. Ah, miren esto, congeladísimo todo. Y aquí, ah, el espíritu del Navy Pier, gente. Miren esto. Wow, qué botes tan chéveres hay aquí, ¿ah? Luego, en el transcurso de nuestra caminata, encontramos otra puerta de acceso al Navy Pier que se encontraba cerrada. Es debido al clima. Gente, encontramos otra vista de nuestro lago Michigan y miren cómo se veía. Además, les comento que para andar por este sitio tuve que tener mucho cuidado porque el suelo estaba totalmente congelado y resbaloso por algunas áreas. Así que si llegan a venir aquí en temporada de invierno, tengan mucho cuidado. A ver, les estaba hablando de estos bloquecitos de hielo que hay en el suelo. Esto es súper peligroso, gente, porque una vez que caminas por acá, esto está, se podría decir, dispersado por varios lugares. Y como está frío el clima, cavidades, esas piezas de hielo se conservan en el suelo, así que tengan mucho cuidado. Casi me resbalo
casi se resbala también el camarógrafo, así que tengan mucho ojo y cuidado si van a venir a Chicago, en especial invierno. Ahora miren esta parte de acá, estamos en el Navy Pier, dice Beer Garden, esta es otra entrada al Navy Pier, miren, más el lago congelado, salen unas buenas selfies acá. Aprovecharle, gente, para comentarles de que vayan a seguirme al Instagram, que voy a estar publicando las últimas fotos de este recorrido, que va a estar súper chévere. No se olviden de seguirme en las redes sociales y además suscríbanse al canal. Así que, sin más ni menos, sigamos. Ahora comentarles, gente, que continuando con el recorrido, terminamos ya con casi todo el Navy Pier. Vistas alucinantes y sobre todo la atracción ahora en invierno es ver el lago Michigan congelado. Bueno, nos tardamos buenas horas caminando, estábamos parqueados en el Millennium Park y llegamos hasta este punto, donde si seguíamos caminando íbamos a llegar a otra parte del centro de la ciudad. Bueno, si estás en condiciones de caminar y te gusta el frío, puedes hacerlo, pero en este caso nosotros lo dejamos ahí. Así que, gente, continuamos. Gente, llegamos a la parte final de este video. Espero que lo hayan disfrutado y que estos consejos le ayuden a muchas personas, en especial tú que vives en otros estados o que vives en otra parte del país. Así que, gente, no se olviden de suscribirse a mi canal. Aquí abajo siempre les dejo todas mis redes sociales. Vayan a ver las fotos al Instagram, que van a estar geniales. Su amigo Álvaro en una aventura más. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.